Vamos a poder empezar ya con la presentación. Es un poquito extensa, pero pues les da bastante informaciones, ¿no?, sobre lo que es estudiar allá y las propuestas más que nada, ¿no?, que tiene este organismo. ¿Sí? Bueno, pues empezamos, ¿no? Bueno. ¿Listo? Sí. Bueno, pues entonces, gracias a todos por estar aquí. Desafortunadamente, por causas de fuerzas mayores, no pudimos estar presentes en la UPN, pero no quisimos dejar el momento para hablar un poco más sobre los estudios en Francia. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, esto lo haríamos un poco más interactivo en el momento en el que estuviéramos presentes. Sin embargo, digamos, pues, ¿qué es Francia? Mucha gente, siguiente, por favor. Mucha gente piensa que Francia es solamente esto, no son los clichés de Francia, las camisas a rayas, los panes, el vino, el queso, la Torre Eiffel, los perfumes, la moda. Sin embargo, Francia es más que eso. Y siguiente, por favor. Francia es también, pues lo dividimos en tres grandes cosas. La primera es pues la herencia que da Francia al mundo. Este es el gran ejemplo. El siglo de las luces, las nuevas ideas, la Revolución Francesa, o una de ellas, o varias, el arte. Francia nace, o más bien Francia hereda al mundo, pues no nada más eso, hereda la bicicleta, hereda la vacuna contra la rabia que descubrió Pasteur. Entonces es este tipo de eventos y de inventos dejaron una marca internacional que hoy en día se le sigue reconociendo. Además, en el presente es un presente de tradición y modernidad. Este ejemplo pues está bien reconocido por este Forum des Halles, que está en el centro de París, donde se mezcla la arquitectura de Haussmann, digamos la arquitectura clásica de Francia, con la nueva arquitectura, ¿no?, que es la misma idea que tiene Francia hoy en día. Comparándola también con los inventos de antes, hoy en día uno de los estudios más grandes para encontrar la cura para el VIH se está llevando a cabo en Francia. También, digamos, el acelerador de protones que está en la frontera con Italia y con Suiza, también, digamos, una participación bastante grande fue de Francia. Y por otra parte, hablando también del futuro, pues tenemos casi en la puerta los Juegos Olímpicos de 2024, donde Francia será, bueno, más bien París será la sede de los Juegos Olímpicos. Más allá de esto, también Francia se preocupa por el medio ambiente, digamos, y por el futuro, y para digamos, disminuir el cambio climático, el impacto del cambio climático. Hay varios tipos de apoyos que el gobierno francés ha promovido para poder encontrar, digamos, soluciones para este cambio climático. Esto hablando del futuro. Siguiente, por favor. Ahora bien, Francia es todavía más de lo que vimos hace rato de los clichés. Pues Francia es un festival de cine, es una literatura, es mucho más, ¿no? Pero finalmente, hablando sobre las razones del por qué estudiar en Francia, pues Francia es una de las potencias económicas más importantes del mundo. Permítame tantito. Es la sexta potencia científica del mundo también, y pues normalmente el idioma francés es un idioma que se habla no solamente en Francia, es un idioma internacional que pues se habla en los 5 continentes, en al menos un país, y también es importante decir que es el idioma oficial de 3 de las 4 capitales de la Unión Europea: Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo. Esto lo que hace que este idioma sea un idioma bastante, digamos, práctico para estudiarse. Además, también Francia es una mezcla de calidad y prestigio a nivel, pues, empresas. Hoy en día también Francia es un ejemplo también de patrimonio de la humanidad a nivel riqueza cultural y geográfica, ya que no importa que Francia sea un país la cuarta parte del tamaño de lo que tiene México actualmente. Sin embargo, es un país que alberga más de 4.000 monumentos reconocidos por la UNESCO.
Y finalmente, pues a nivel internacional es el cuarto país elegido por estudiantes internacionales para poder venir a estudiar. Y para México es el tercer socio académico de México. Siguiente, por favor. Además, una vez que ustedes deciden estudiar en Francia, pues tienen varias, varias facilidades que se les da como apoyo por parte del gobierno. La primera es un acuerdo que tenemos con la Organización Internacional para las Migraciones, en la cual, esta organización paga su boleto de avión a Francia con una tasa, bueno, más bien, les da una tasa preferencial para el pago del boleto, además de poder llevar una maleta extra, además de la que ya tiene permitida. En Francia tienen derecho a los restaurantes universitarios, que son los restaurantes manejados por el Cruz. En este caso pueden tener una comida completa por solamente 3 euros, alrededor de unos 65 pesos más o menos. Este tipo de restaurantes está abierto en general entre semana y en algunos casos también los fines de semana para apoyar la economía de los estudiantes. Además, tienen un apoyo para el alojamiento en el cual, todos los estudiantes en Francia tienen el derecho de poder solicitarlo, no importa su origen. En este caso, el apoyo es del 10 al 90% del costo total de su renta. Un estudiante mexicano en general, por la información que tenemos, recibe alrededor de un 60% del costo total de su renta mensual. Además de esto, otro apoyo económico que tiene el gobierno, es un apoyo, es el derecho a trabajar. La visa de estudiante permite desde el inicio trabajar en Francia hasta 20 horas a la semana. Y pues finalmente tiene varios descuentos para servicios públicos y para servicios culturales en Francia. Siguiente, por favor. También, una vez que deciden estudiar en Francia, pues algo que se tiene que tomar en cuenta también es el dónde voy a trabajar, ¿no? Entonces, verán en esta imagen varias de las empresas francesas de calidad internacional que están presentes en México, sobre todo. Pueden ver que no solamente es la parte de la ingeniería o no solamente la parte de lujo, sino que también vienen integradas empresas de las telecomunicaciones, empresas de transporte, de aviación, de aeronáutica, que pues hablan bien de lo que Francia es actualmente, ¿no? Es no solamente unos cuantos rubros o cuantos dominios profesionales, sino también algunos otros más, como la automotriz o el sector editorial o de programación o de juegos. Además de esto, también es importante decir que Francia tiene un gran poder de startups a través de la French Tech, que es una de las primeras, estrategias gubernamentales para poder promover el ingenio joven en Francia y crear nuevas empresas. En este caso tenemos 5 ejemplos. Los más conocidos de México, me imagino, será BlaBlaCar, que es el servicio de compartir un coche, que es, culturalmente en Francia se comparte el coche para reducir costos. Pues bueno, en México ya utilizamos este tipo de aplicaciones. BlaBlaCar es francesa. Dailymotion, que es una plataforma igual que YouTube para videos, que es una empresa que es igual como Spotify o Apple Music para poder disfrutar de la música, no importa en qué momento. Devialet, que es encargado de hacer instrumentos acústicos, y Parrot, que es para poder hacer más bien para todo lo que tiene que ver con drones y esta tecnología. Siguiente, por favor. Ahora bien, Francia está en el corazón de Europa y no solamente del lado romántico, ¿no? Además, es la parte geográfica, porque pues la capital, París, está a solamente 1 hora en avión de otras grandes ciudades de Europa, como lo son Bruselas, Berlín, Londres, Madrid, Roma o Ámsterdam. Es decir, el transporte, el trasladarse de un país a otro es bastante sencillo desde que se está en Francia, cosa que pues, nos permite pues, darnos una idea de la calidad de vivir en este país. Ahora vamos a hacer un pequeño video para que puedan ver un poco más sobre la calidad de vida en Francia. Creo que este video no funciona, no estoy seguro. A ver, vamos a intentarlo. No funciona mi video. Bueno, entonces pasamos directo al pequeño mapa. Bueno, también una vez que ustedes deciden estudiar en Francia, tienen como varias preguntas sobre, bueno, ¿cuánto voy a gastar, no?
Lo primero es saber que en una ciudad capital como lo es París, pues es como vivir en Ciudad de México, ¿no? En general el costo de vida va a costar, bueno, va a ser un poco más alto que en otras ciudades. En este caso ronda los 1.000 euros, sin tomar en cuenta el apoyo del gobierno para el pago de la renta. Agregamos Niza, que sería, pues, a nivel turístico, bueno, más bien es una ciudad más turística que estudiantil, entonces puede llegar a ser también un poco más cara que otras ciudades. La comparación es, pues, normalmente una ciudad promedio estudiantil estaría costando más o menos la estancia alrededor de 700 euros, sin tomar en cuenta, pues, el apoyo de la renta. Ahora hagamos un pequeño tour por Francia para ver un poquito más de dónde estudiar. Pues en primer lugar es Toulouse, que es la capital aeronáutica de Europa, donde nació el Airbus A380, que es el avión de pasajeros más grande del mundo. En Toulouse pues pueden estudiar como un ejemplo aeronáutica, sin embargo también pueden abrirse más el espectro para poder estudiar algo que tenga que ver con, no sé, vocabulario aeronáutico o empresas aeronáuticas. No solamente el hecho de verdad ensamblar un avión, sino cualquier cosa que tenga que ver con la aeronáutica. Y aquí vemos un poco esta idea de las ciudades modernas y tradicionales con respecto a lo que hacen actualmente. Siguiente, por favor. El siguiente ejemplo es Estrasburgo, que es una ciudad vecina que colinda con Alemania, donde se encuentra el Parlamento Europeo. En esta ciudad pueden estudiar relaciones internacionales o igual cualquier cosa que tenga que ver con la diplomacia. Después pueden ir, la siguiente. Otro ejemplo es Grenoble, que es una ciudad que está pegada a los Alpes, donde pues, hay varias empresas del sector energético que están establecidas aquí, y por su sentido un poco más ecológico también tienen más formaciones hacia la energía sustentable y las nuevas, más bien, en las energías, la sustentabilidad y las energías nuevas. Siguiente. Lyon es considerada la capital gastronómica de Francia, por donde pueden, digamos, estudiar todo lo referente a la gastronomía. Sin embargo, también pues, hay varias de las escuelas de arquitectura más importantes, bueno, una de las escuelas de arquitectura más importantes de Francia. Siguiente, por favor. ¿Ves? Tratando de ir hacia todas las esquinas de Francia, es una ciudad que está al final de lo que es el territorio francés antes de llegar al Reino Unido. Esta ciudad es importante porque pues, tiene es una potencia oceanográfica o oceánica, Francia, donde pues, justamente pueden estudiar algo que tenga que ver con océano o todo lo que tenga que ver con este ramo de estudios. Siguiente, por favor. Lille, que es una ciudad de por sí, Francia es un país cosmopolita, es un país céntrico, pues Lille dentro de esto es muy cosmopolita porque es una ciudad francesa que está entre 3 capitales europeas. Está a 2 horas de París, a 2 horas de Bruselas y a 2 horas de Londres. Entonces esto hace de esta ciudad pues, una riqueza cultural y pues es estudiar marketing. Siguiente, por favor. Después, yéndonos hasta las islas francesas de Francia metropolitana, tenemos Corté, que es una isla más bien, es una ciudad en Córcega, donde pueden estudiar en esta universidad de Corté una especialidad en informática o todo lo que tenga que ver con sistemas informáticos. Y después, siguiente, por favor. Tenemos Bordeaux, que fue elegida 2 años consecutivos la ciudad estudiantil más importante de Europa, donde pues uno de los ejemplos más importantes, tiene una de las facultades de medicina más robustas de Francia, así como una de las mejores escuelas de economía también. Siguiente. Y pues dejamos al final la gran ciudad capital, digamos, no es porque sea menos importante, sino para justamente mencionar que hay un abanico anterior a París para poder estudiar, no solamente es París donde se tiene que concentrar. En esta ciudad se encuentra la Universidad Sorbona, que comprende una de las universidades de química y matemáticas más importantes de Europa, si no es que la más importante, que es la Universidad Pierre et Marie Curie, que hace un año se fusionó con la Universidad Sorbona, entonces por eso ya es como un ensamble. Pues. Siguiente, por favor.
Ahora, hablando un poco del sistema francés, pues tenemos una comparación aquí, donde podrán ver que en México, pues ahorita ustedes llevan una licenciatura que más o menos durará entre 4 y 5 años, mientras que en Francia una licenciatura, una licence, dura solamente 3 años. Entonces, este año extra que ustedes hacen en México, en vez de ser un impedimento, es más bien un aliciente para poder directamente pasar al Máster 2. Es decir, este cuarto año de licenciatura hecho en México les permitiría en ciertos casos pasar directamente al Máster 2 en Francia. Es decir, tener su diploma de máster en un solo año. Posteriormente tienen el doctorado, que en cualquiera de los dos países dura de 3 a 5 años. Siguiente, por favor. Ahora bien, a nivel sistema, pues saben que el sistema francés está comprendido por 73 universidades públicas, que son multidisciplinarias, que pues normalmente están en todo el territorio, que van más dirigidos hacia la tecnología y las profesiones enfocadas hacia la investigación, es decir, cuando van a hacer investigaciones quizás en doctorado. También tienen las grandes écoles, que son escuelas un poco más selectivas, que están más dirigidas hacia la ingeniería, el comercio, el management y las ciencias políticas. Y pues finalmente tienen institutos especializados que van desde la moda, las artes, la arquitectura, el periodismo y la gastronomía. Siguiente, por favor. Hablando de los costos, pues normalmente una escuela privada, en general una grande école, va a costar alrededor de 5.000 a 20.000 euros al año, mientras que una universidad pública normalmente va a costar una licenciatura 2.770 euros y una maestría 3.770 euros. Sin embargo, desde el año pasado se han empezado a aplicar becas de reducción de colegiaturas, donde hay solamente una tasa de porcentaje de reducción que les dejaría la licenciatura en 189 euros al año y una maestría en 243 euros al año. Este tipo de becas las da tanto el gobierno mexicano como el gobierno francés, a través de las universidades, o el gobierno francés a través de la Embajada de Francia en México. Finalmente, el doctorado en todos los países, bueno, más bien en todas las escuelas al año, cualquiera que sea la escuela. Siguiente, por favor. Y algo que también nos interesa mucho es cómo sufragar los estudios, no cómo pagar los estudios en Francia. En este caso, pues tienen varias opciones para poder hacerlo durante sus estudios. La primera, pues este medio tiempo es solamente, digamos, está autorizado solamente a los estudiantes con una visa para poder trabajar hasta 20 horas a la semana. Además de esto, ustedes en el último semestre de su formación van a poder hacer una práctica profesional, un poco como aquí en México el servicio social. Bueno, en Francia es una práctica que es remunerada, si dura más de 3 meses y mínimo tienen que pagarles 500 euros al mes. Al finalizar su estancia en Francia en la maestría pueden pedir una APS, que es una autorización provisoria de estancia en Francia. Esta APS les permite quedarse un año más en Francia buscando un trabajo, y si lo encuentran y si consiguen un contrato de trabajo pueden quedarse ya definitivamente en Francia. Con estas 3 opciones que están incluidas en su visa de estudiante, tienen otras 2 opciones, que es la visa Vacances Travail, que es una visa que hay en convenio con el gobierno mexicano. Son 300 visas al año que empiezan a darse a partir del mes de enero de 2020 para poder darle la posibilidad a estudiantes mexicanos jóvenes entre 18 y 30 años de poder descubrir Francia, viajar y al mismo tiempo trabajar para pagar su estancia. Y el otro lado es la visa, la alternance, que es un tipo de formación que existe en Francia, donde el primer año lo hacen completamente en aula, en la universidad, y el segundo año es donde trabajan directamente en una empresa que se va a encargar también de pagar pues, sus estudios en la universidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, en Campus France estamos para llevarlos a Francia. ¿De qué manera? Siguiente, por favor. Somos un equipo de 5 oficinas en toda la República Mexicana. Aquí en México estamos en 2 oficinas, una en la Alianza Francesa de Polanco y otra en el Instituto Francés de América Latina. Siguiente. Nosotros tenemos como objetivo postular a estudiantes a nivel licenciatura y a nivel maestría para las universidades públicas en Francia. Siguiente, por favor.
pueden ver que este es nuestro sitio de internet, www.mexique.campusfrance.org, donde van a encontrar toda la información sobre el catálogo de escuelas en Francia que ofertan una formación en la especialidad que ustedes están buscando, un catálogo de becas para saber qué becas están disponibles para poder apoyar sus estudios, y la creación del perfil que será necesario para poder hacer su trámite de postulación a la universidad en Francia. Siguiente, por favor. Ahora bien, el calendario es bastante simple. Normalmente ahora estamos en la época en la que ya tienen que presentar la postulación, digamos. Si no se quieren ir este año, pueden esperar al próximo año, las fechas serán las mismas, que van del 1 de noviembre al 28 de febrero. En esta época hay que crear una cuenta, previamente habrá que escoger pues, las universidades a las que quieren postular, pueden ser hasta 6 maestrías distintas. Después, digamos, una vez que ustedes finalizan su expediente en línea, nosotros pues checamos su expediente y les damos una fecha de entrevista entre el 1 de marzo y el 30 de abril, para posteriormente esperar la respuesta de las universidades, que deberá llegar entre el mes de mayo y el mes de junio. Y finalmente, pues, solicitar su visa entre el mes de julio y agosto para iniciar cursos en septiembre. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuándo no tendrán que pasar por Campus France? Pues normalmente la postulación directa solamente será necesaria cuando ustedes vayan a una escuela privada, una formación selectiva en alguna escuela pública, y cuando se trate de una escuela de formación en inglés. Siguiente, por favor. En este caso, pues hay varios programas de formaciones en inglés en Francia que pueden llegar a ser un poquito más elevados, aún si se trata de una universidad pública. Siguiente. Ahora bien, si buscan hacer un intercambio, pues habrá que checar ustedes directamente con su departamento de Relaciones Internacionales en la OPN, a ver si existe la posibilidad de irse de intercambio. En este caso, tendrá que checar con ellos cuáles son los requisitos. Una vez que ya tenga su carta de aceptación, deberá pasar por Campus France para hacer su trámite de visa. Siguiente, por favor. Ahora bien, el francés pues también pueden estudiarlo de manera que les permita pues perfeccionarlo para poder entrar a la universidad en Francia. Existen varios tipos de cursos en Francia, como cursos de verano o años lingüísticos. Esto va a depender también del año lingüístico, pues necesita tener un proyecto académico bastante específico para poder solicitar una visa de estudios de francés. Siguiente, por favor. Tienen un catálogo bastante extenso de escuelas de francés para verano o para cursos de larga estancia en estos sitios de internet. Siguiente, por favor. Y pues, me imagino que Martín ya les ha hablado un poco de qué es necesario para poder ir a estudiar a Francia. Pues sí, es necesario un B2 mínimo para poder estudiar, entrar a una universidad. A veces les piden un DAL C1. Si la formación que ustedes están buscando es una formación más especializada hacia el derecho, medicina o la literatura. Además de estos dos exámenes, también existe el test de conocimiento del francés, el TCF, que es un documento igual de válido que los anteriores dos, nada más que es mucho más simple el obtenerlo, más bien como no es tan estresante como el DELF o el DALF. Siguiente, por favor. Ahora bien, si buscan hacer un doctorado en Francia, pues normalmente tienen también igual un catálogo en nuestro sitio de internet. Siguiente, por favor. Donde pueden englobar pues por especialidades todo lo que engloba más bien la formación en Francia. Este doctorado no hay que pasar por la postulación Campus France, sino que tiene que pasar directamente por un responsable de doctorado en Francia. Siguiente, por favor. Hablando de las becas, pues normalmente hay varios tipos de becas para financiar sus estudios en Francia. Las más importantes del gobierno mexicano son las becas CONACYT, gobierno francés, que está dirigida solamente a estudiantes de doctorado. Demanda libre, que es una beca en la que tendrían que competir con otros estudiantes que van a otros países. PIMBA, que es para las bellas artes. MED, que es primero un préstamo, después se convierte en una beca, se tiene la beca CONACYT. Y la beca CENER CONACYT, que es para los sectores de las energías. Entonces, necesitan una formación de energías en Francia para poder postular esta beca. Fuera de ellas tenemos otra beca que manejamos nosotros con el gobierno mexicano, que es, digamos, fondos franceses, sin embargo está administrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la beca Lumière, que hasta hace un año se llamaba SRA Mexicana. Son 5 becas para cualquier sector de estudios en cualquiera de las universidades públicas en Francia. Es una beca que da 720 euros al año
y pues normalmente la formación tiene que ser en francés. Después tiene la Bourse Eiffel, que es una beca de excelencia, es una beca a la cual no se postula directamente el estudiante, lo postula la universidad a la que quiere entrar en Francia. En general, para esta beca igual puede ser una formación en inglés o en francés, pero con un perfil de excelencia, necesita tener un promedio por arriba de 8.5, y pues tiene que postularle la universidad directamente, la universidad que da los requisitos. Esta beca está abierta desde finales de octubre de este año y finaliza a la primera semana de enero del 2020. Luego tienen becas de colegiaturas, que es la beca que les acabo de indicar, que es para poder reducir a mínimo el costo de la universidad en Francia. Y pues hay una beca que se llama Descubre la Ciencia en Francia, que es una beca de corta estancia, es decir, por menos de, bueno, para una estancia menor a un mes en Francia, el gobierno paga todos sus gastos de traslado y de alojamiento durante ese mes. Ustedes necesitan tener solamente una carta de aceptación de investigación en algún centro de investigación francés o en alguna universidad para, digamos, descubrir un poco sobre el funcionamiento. Siguiente, por favor. Normalmente también existen las becas de colegiatura, las becas de universitarias. Hay algunas universidades en Francia que otorgan becas para poder estudiar con ellos, una beca de manutención, no solamente una beca de reducción. La beca Millon, que es para la Universidad de Lyon, la beca Victor Hugo, que es para la Universidad de Franche-Comté, la beca Paris-Sorbonne, que es para la Universidad de la Sorbona, la beca Paris-Saclay, que es para igual la Universidad Paris-Saclay, y esta sí es una beca de reducción de colegiatura solamente, beca Émile Boulle, para entrar a la universidad, bueno, más bien a Sciences Po. Siguiente. Bien, y ahora también la beca, más bien financiamientos. Hay varios tipos de financiamientos que existen para Francia. El primero es el Banco de México, que al ser una dependencia gubernamental no tiene costos, no tiene tasas de interés tan costosos como en otros tipos de financiamientos privados. Entonces esto es la que más conviene, porque además les presta dinero y además una vez que termina la maestría les da un año para poder encontrar un trabajo y ahora sí empezar a pagar el préstamo que les han quedado FIDEL. Existe después FUNED. FUNED es también igual un tipo de financiamiento que, si lo ves con Conacyt, puede llegar, digamos, a ser una beca completa. Después tienen becas desafíos y RUPAS, que igual son tipos de financiamientos privados. Siguiente, por favor. Tiene finalmente pues el tipo de visa, hasta hace unos meses existían dos tipos de visa, que es la 12 temporaire, que está a punto de desaparecer, para solamente dejar la visa de larga estancia para un título de séjour. Este tipo de visa específicamente les permite acceder a todos los servicios en Francia y también a todos los derechos conforme a la renta del pago, como para el pago de la renta, como para el derecho a trabajar y la renovación en Francia. Es decir, esta visa les permitirá renovar mientras que su proyecto sea de estudios. Pues normalmente eso es lo que pasa con la visa. Siguiente, por favor. Y finalmente, una vez que ustedes deciden, finalizan su estancia en Francia y deciden regresar a México, pues hay una página dirigida hacia los exalumnos que se llama France IT, donde pues hay una bolsa de trabajo bastante interesante, además de que pueden seguir en contacto con sus colegas o sus compañeros de escuela en Francia, que sean de otros países. Siguiente, por favor. Gracias. Entonces, estos son nuestros contactos. Nosotros, como les decimos, estamos en Polanco, en la Alianza Francesa de Polanco, en Sócrates 156, y en el IFAL. Están nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Twitter e Instagram, donde normalmente damos toda la información sobre los próximos eventos de preparación, por ejemplo, al máster, y sobre eventos culturales que tenga la Embajada de Francia. Listo. Pues les agradezco mucho. Muchas gracias, Martín, por la oportunidad y espero verlos pronto. Pues muchísimas gracias a ti, César. Muchísima información ahorita, ¿no? Acerca de lo que se puede hacer, dónde, las becas, el trabajo que uno puede también tener al mismo tiempo de estar estudiando, la visa, los trámites que son el punto de partida, ¿no? Para poder ir a estudiar a Francia.
Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.